Adelante, vicepresidente Icaza. Buenos días a todos. Antes que nada, desearle que todos estén bien en casa, saludables y todos los suyos. En la mañana de hoy contamos con la participación y presentación del licenciado Carlos Landero, director nacional de inspecciones del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social, al cual deseo agradecerle por el tiempo y la dispensa que tiene con nosotros, quien aceptó de una manera inmediata y muy amable poder hablarnos sobre las resoluciones 137 del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social y la resolución 405 del MINSA, al igual que las resoluciones 154 y 155 del MITRADEL, y de igual forma nos va a ampliar un poco de los consensos llegados en la Mesa Económica Laboral, específicamente la Comisión 3, Retorno Gradual y Sanitario, en la cual se llegaron a consensos importantes que consideramos nosotros y todos los miembros y agremiados que son muy importantes de poder acatar. Yo quiero agradecer a la participación de todos los colaboradores y todos los miembros de la Cámara de Comercio por su siempre apoyo a este gremio responsable que está comprometido siempre con el cumplimiento de todas las disposiciones legales, y en este caso una de las disposiciones más importantes, que es el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad para el retorno gradual y saludable de las empresas. Así que nuevamente muchas gracias, licenciado Landero, muchas gracias a todos los participantes de la mañana de hoy, y esperemos que este webinar sea de mucho valor y que podamos implementarlo en nuestras empresas lo antes posible. Nuevamente, muchas gracias. Sí, yo diría, licenciado Landero, quien es el director de inspecciones de Mitradel, nos va a hacer una presentación, un conversatorio de las aplicaciones de las resoluciones ministeriales hacia la nueva normalidad. Así que la sala es suya y muchas gracias nuevamente. Gracias, buenos días. Agradecerle a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, en nombre de la señora ministra, la oportunidad que nos dan como Ministerio de Trabajo para poder compartirles y tener un conversatorio con ustedes relacionado con la aplicación de las resoluciones ministeriales relacionado con la nueva normalidad. Si bien es cierto, hay un audio que está molestando acá. Permítame un segundo. Creo que lo tiene en su otra máquina. Sí, correcto. La voy a apagar un segundito. Tiene en su otra máquina. Sí. Sí, ahora sí entró. Después que entramos, no podíamos en una hora, entró a las 2. Muy bien, gracias. Disculpen, ya la apagué. Le decía que la nueva normalidad ha originado cambios en la sociedad panameña frente a las situaciones inéditas que estamos viviendo por la llegada del coronavirus. Esto ha afectado grandemente la actividad económica del país, fundamentalmente en el sector informal y en el sector de las pequeñas y medianas empresas, que no han podido, pues, de alguna manera solventar o sobrellevar todas estas circunstancias. El Ministerio de Trabajo y el Gobierno Nacional, a inicios de año, tuvieron que dictar una serie de normas amparados en algunos convenios internacionales, fundamentalmente en los acuerdos que se tienen con la Organización Internacional de Trabajo y las circunstancias que se estaban viendo suceder en Europa y en Asia, y que obligaban a los países de esta parte del mundo a actuar frente a las circunstancias que se veían de la pandemia del coronavirus conocido como COVID-19. La OIT fue bien clara en señalar algunos conceptos básicos de estos lineamientos que deberían tener los gobiernos, y refirió a los gobiernos a que cumplieran a través de los mecanismos tripartitos que tienen que ver con los empleadores, los trabajadores y el propio Estado, que cumplieran los principios que se habían difundido en la declaración del centenario de la Organización Internacional de Trabajo.
los principios del centenario. Permiso, que voy a poner por aquí algo que se me está descargando esto. Ahora sí, me la prestaron. Los principios basados en la Declaración del Centenario de la Organización Internacional del Trabajo hablan fundamentalmente sobre tres cosas que se tenían que tomar en cuenta ahora frente a la nueva realidad que tenía la relación laboral en todo el mundo. Primero que todo, que los gobiernos y las partes tripartitas deberían garantizar lo que son los espacios dignos y decentes en los centros de trabajo. Y ese concepto de digno y decente, de acuerdo a la OIT, avanza mucho más y se entiende como la necesidad de crear espacios de trabajo que sean saludables y que sean higiénicos y que permitan a los trabajadores ejercer su labor en cada una de las empresas. El otro aspecto fundamental que dictó la conferencia del centenario de la OIT está relacionado con que los gobiernos deberían enfocarse en la relación de trabajo, en centrarse en el ser humano. O sea, volver la mirada hacia la necesidad de entender que esta es una relación entre seres humanos y que se necesitan tanto empleadores de los trabajadores como los trabajadores de los empleadores. Y ese enfoque en el ser humano es lo que deberíamos divisar en el trabajo del futuro. Y en el tercer aspecto fundamental que la OIT señaló en esta declaración centenario, estaba relacionado con, o está relacionado con la necesidad de mantener un diálogo social. Así como lo expresó el señor Icaza, nuestro gobierno ha procurado a través de la mesa económica que se tuvo discusiones anteriormente, de ir atendiendo una serie de situaciones y de circunstancias relacionadas con el momento actual y que posteriormente haremos algunos comentarios al respecto. Es así como entramos entonces a mirar el escenario que procede, ¿no? Y en esta breve presentación que voy a hacer sobre el escenario actual del cumplimiento por parte de las empresas de las diferentes resoluciones ministeriales, la voy a tratar de hacer lo más escueta posible, lo más sencilla posible, bien explicada, a fin de poder colaborar y cooperar con todos los que están escuchando y viendo de cómo es que se deben constituir los comités, qué cosas son esenciales y cómo la plataforma permite de una manera amigable subir los mismos y estar en línea con las necesidades que están planteando las resoluciones ministeriales del MINSA y de MITRAE fundamentalmente. Entonces, vemos pues, todos saben que el Ministerio de Trabajo a inicio de marzo dictó la resolución 137, la cual principalmente estaba orientada a crear los comités de salud y seguridad en el trabajo y estaba dirigida a sensibilizar a las empresas. Miren la fecha, 16 de marzo, en el inicio de la pandemia. Sensibilizar a las empresas que era necesario que todos nos enfocáramos en procurar mitigar la llegada del virus a Panamá. En ese tiempo creo que no se había declarado, en esa misma semana creo que se declaró, a fin de poder todos estar claros frente a que había necesidad de prepararse. Entonces se ordena la creación de estos comités de salud, se denominó Comité Especial de Salud y Higiene en el Trabajo, con una visión temporaria. O sea, la misma resolución 137 señala en el último artículo que la misma tendrá vigencia durante el tiempo en que dure el estado de emergencia nacional de pandemia. Igualmente, se dieron una serie de decretos en el tiempo en las cuales el gobierno nacional fue tomando y atendiendo la situación de la pandemia una vez llegada esta al país. Decretos como, por ejemplo, la declaración del estado de emergencia, la situación de la cuarentena, el toque de queda, el cierre forzoso de las empresas para proteger la salud de la población, el decreto 507, la existencia a través de este mismo decreto de sectores económicos de la cadena logística, que son los que mantenían la posibilidad de quedar excepcionados o quedar abiertos y trabajar frente a la necesidad alimentaria y logística del país. Y entonces se ve la necesidad de reglamentar una serie de situaciones de distanciamiento físico. El Ministerio de Trabajo hizo una serie de reglamentaciones en los decretos 71, 78, decreto 81, 86, etcétera, los cuales van fundamentalmente dirigidos, por ejemplo, a la aplicación de la ley de teletrabajo,
que se hacía necesaria en las empresas que quedaron excepcionadas. Se hacía necesaria y se hacen algunas recomendaciones, como por ejemplo la variación de la jornada laboral de acuerdo con acuerdo conjunto con los trabajadores, la extensión o el otorgamiento de las vacaciones adelantadas a los trabajadores, licencias con y sin sueldo, y una serie de prerrogativas que se estaban dando con la finalidad de poder atender lo que era el distanciamiento físico y la protección de la vida de los trabajadores. Incluso se normó y se reguló temporariamente lo que es la suspensión de los contratos laborales. Y esta suspensión de los contratos laborales posibilitó que todas las empresas que cerraran pudieran de alguna manera informarle al Ministerio de Trabajo la suspensión de estos contratos para que estos colaboradores ingresaran al proyecto Panamá Solidario. Entonces, todas estas empresas que dictaron la suspensión de los contratos y que están registradas tienen ahora en esta nueva etapa la oportunidad de abrir bloque a bloque. Surge entonces, después de meses, la necesidad de ir mirando cómo se va a dar esta apertura y se dicta la resolución 405 del Ministerio de Salud. Resolución esta que crea entonces la necesidad de atender ante esta reapertura y esta nueva realidad, de esta nueva normalidad, la necesidad de conformar o de crear y ejecutar en los centros de trabajo los protocolos de bioseguridad. Con la existencia de los comités ya normados por la resolución 137 de Mitradel y que tienen concordancia y que no chocan con los comités de salud que ya existían anteriormente en las empresas y que regulaba la Caja de Seguro Social a través de la resolución 45588, entonces vemos que estos protocolos que dicta el MINSA con la resolución 405, que son de forzoso cumplimiento, de obligatorio cumplimiento, tienen que ir adecuados o se conforman entonces como un anexo, un apéndice a la existencia de los comités, que son los que van a verificar el cumplimiento de los protocolos. Es así como entonces se dictan una serie de normativas que van dirigidas hacia ver la reapertura formal de las empresas. Prerrogativas que tienen que ver con la necesidad de la conformación de los comités de salud de higiene en el trabajo y de los protocolos. Pero en esta oportunidad, la visión por lo avanzado de la pandemia y la experiencia que hemos tenido en el desarrollo y la propagación del virus y la necesidad de la reapertura, entonces se establece que los comités deben ser perdurables en el tiempo y que deben ser regulados posteriormente a través de alguna norma. En la gráfica que ven aquí, es una fundamentación legal del por qué Mitradel está dentro de las regulaciones que tienen que ver con la seguridad y la salud ocupacional. Miren, desde la ratificación del convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo a través de la ley 14 de 1967, se procuró que a través de la Dirección de Inspección del Ministerio de Trabajo, en ese momento, se atendiera todo lo que tiene que ver con la salud y la seguridad en el trabajo, o la salud y la seguridad ocupacional, como le llaman algunos, o la salud y la higiene en el trabajo, como le llaman otros. A la postre, en este momento la OIT denomina todo este conjunto de opciones como la salud y la seguridad en el trabajo. Entonces, desde ese momento, entra el Ministerio de Trabajo a mirar lo que es la salud y la seguridad ocupacional o la salud y la seguridad en el trabajo, en los centros de trabajo, en todos los centros de trabajo donde exista una relación laboral, tenemos facultad como inspectores de trabajo para poder ingresar e inspeccionar las condiciones en que se encuentran los centros de trabajo. No solamente las relaciones laborales, también las circunstancias y las situaciones en que se encuentran desde el punto de vista higiénico los centros de trabajo. Para efecto de la construcción, se realizó para ver lo que era la seguridad y la salud en el trabajo, el decreto ejecutivo número 2 del 2008, de febrero del 2008, el cual regula exclusivamente lo que tiene que ver con la seguridad y la salud en los proyectos de construcción. Es así como nosotros mantenemos oficiales de seguridad y salud en el trabajo en todos los proyectos de construcción que son especializados. Les mencioné ya la resolución 45588 del Seguro Social,
que es el que reglamenta los riesgos profesionales y de seguridad y la higiene en el trabajo. También está la resolución 137 que ya les mencioné del Mitradel de marzo de 2020, que es la que tiene que ver con la adopción de los protocolos de salud en el ámbito laboral para prevenir el COVID, y la que crea también los comités de higiene y salud en el trabajo. Está también la resolución 405, que es de marzo de 2020, que dicta el MINSA, que son los lineamientos para el retorno a la normalidad. Estos lineamientos tienen que ver con la aplicación de los protocolos y con la existencia de unas guías sanitarias que son orientadoras por sector económico. A mediados de marzo, a raíz de la resolución 137 y de la 405 que dictó el MINSA y el 137 que había dictado Mitradel, se crea una especie de confusión o de no comprensión inmediata de lo que era que había que hacer frente a los empleadores. Entonces los empleadores dicen, bueno, no sé si empezar por el MISI, o empezar por el Mitradel, o empezar por el MINSA, ¿qué hago? O empezar por la Caja de Seguro Social. Entonces, como instituciones nos reunimos, llegamos a un consenso y tuvimos un acuerdo que dieron fruto en la resolución 154 que dictó Mitradel, y posteriormente en la adecuación de esa misma resolución con otra que se denomina la resolución 155, que guarda relación sobre la forma y la manera de cómo deberíamos implementar el comité, por dónde iba a ingresar el comité formalmente para que fuera registrado y los protocolos respectivos. El Mitradel hizo entonces, a través de la resolución 154 obligatorio, la necesidad de subir estos comités y estos protocolos a la página de Panamá Digital, a través de la página web del Ministerio de Trabajo. Ya mencionamos el convenio 81, las facultades que da en cuanto a la inspección y a la necesidad de que el Ministerio de Trabajo esté pendiente de lo que es la seguridad y la salud ocupacional en el trabajo. Y decía yo en algunas de las conversaciones anteriores que hemos tenido que el inspector de trabajo tiene una capacidad de carácter administrativo tan amplia que es el único funcionario en la relación de trabajo que puede ingresar a cualquier centro de trabajo a cualquier hora del día sin previa autorización, simplemente por la investidura de ser inspector de trabajo. Entonces, es necesario que a través de la inspección de trabajo se fuera atendiendo todo lo que tiene que ver con la creación de estos comités, por lo cual la resolución 154 permite entonces que se vaya ingresando a la página virtual a través de Mitradel. Ya hablamos del decreto ejecutivo número 2 que regula la construcción. Este fundamentalmente obliga a la creación de comités de salud de higiene en cada empresa de construcción. Y entonces dice que es obligatoria su construcción también. Si podemos hablar de comités de higiene y salud en el trabajo que están constituidos formalmente y que sí operan y que sí hacen su tarea, son los comités que están en las áreas de construcción. En los grandes proyectos de construcción, todas las semanas hay charlas de los comités de salud, verificación de las áreas de riesgo, supervisión diaria de los oficiales de salud ocupacional, y de manera tal que se ha hecho una actitud cotidiana y ya se ha hecho una forma cultural de trabajo dentro de la construcción. Los comités de salud de higiene que más fortaleza tienen y los cuales ahora lo único que tienen que agregar a esa fortaleza es los protocolos de bioseguridad que tienen que ejecutar una vez sea aperturado formalmente la parte privada, porque ya la parte pública del área de la construcción se ha ordenado la apertura. Hablamos un poco de la ley orgánica de la Caja de Seguro Social, la ley 51, que también obliga a la creación de estos comités de higiene y seguridad en el trabajo, y que efectivamente desde el 2005 y después que fueron reguladas por el decreto 68, conformaron estos comités, pero que por alguna forma de trabajo y con el respeto institucional que se merece la Caja de Seguro Social, esos comités no han sido bien supervisados o bien orientados o bien llevados en el tiempo en las empresas. Se han convertido en la mayoría de los casos en comités solamente de papel para llenar una formalidad. Vemos entonces también la existencia o el intento que hizo la administración pública en el 2008, primero en 1997, para crear un comité
de higiene interinstitucional, de salud, de higiene en el trabajo, que posibilitara dictar políticas que fueran coherentes con las necesidades. Miren, 1997. De 1997 hasta ahora tenemos bastante trecho recorrido. No solamente se creó un Comité Interinstitucional de Salud, Higiene y Seguridad Ocupacional, sino que también en mayo del 2008 ese comité se modificó. Pero a pesar que de mayo del 2008 al 2020 ya tenemos 12 años, el comité nunca se había activado ni ninguna administración le prestó el interés necesario para poder guiar las políticas de salud y seguridad ocupacional. En marzo del presente año 2020, en un foro que se realizó de salud y seguridad en el trabajo en Panamá, patrocinado por la OIT y el Ministerio de Trabajo, se le dio vida a este comité para que empezara a hacer su tarea ejecutiva prácticamente en el área estatal e incluyera a la parte empleadores y a los sindicatos. Eso fue el 6 de marzo. La semana siguiente se declaró la pandemia y se mantiene hasta este momento activo ese comité, consultando de forma ejecutiva en los diferentes ministerios para poder esperar que pasen las circunstancias y empiece a trabajar formalmente en las regulaciones de los comités creados por la resolución 137. Entonces vamos a ver un poco ahora de los protocolos, que es lo que nos ocupa, ¿verdad? Hay una especie de malentendido en algunos sectores de la economía o sectores empresariales en lo que dice, bueno, ¿es guía sanitaria? ¿Es protocolo de bioseguridad? ¿Es comité de salud? ¿O son lineamientos? ¿Qué cosas tengo que hacer? Entonces, el entendimiento práctico nos dice que la guía constituye solamente una parte orientadora. Una parte orientadora que va a permitir a los sectores económicos saber por dónde debe caminar y cómo debe hacerlo. Una guía sanitaria, por ejemplo, del sector de turismo. Se terminó el día de ayer, se va a presentar el día de hoy, bien excelente, y va dirigida a todas las ramas del turismo. Las guías sanitarias de otros sectores también se están revisando y van a ser en su momento publicadas y va a servir de orientación a los demás sectores. Entonces, la guía nada más es un documento orientador. Los lineamientos son de estricto cumplimiento y están en la resolución 405 del MINSA, que establecen los protocolos. ¿Qué son los protocolos? Entonces, los protocolos son la parte fáctica o real o física de lo que tengo que hacer, de lo que tengo que realizar. Y vamos a ver un poquito más adelante cómo estos protocolos están establecidos en la resolución 405 y qué es lo que tenemos que hacer frente a ellos. De tal forma que estas partes de guía, de protocolo y de lineamiento están bien específicos y el Comité de Salud está establecido en la resolución 137, que es otro de los componentes que tenemos que entender. Entonces, en la resolución 137 que crea el Comité Especial de Salud y Higiene en la Prevención, menciona que es un equipo técnico, ¿no? Que sería incluido por trabajadores y por empleadores y que tendría, entre otras circunstancias, que evaluar y aportar acciones para promoción, prevención y solución de los problemas de salud en el trabajo. Y fundamentalmente para los problemas de COVID-19, que es por el motivo por los cuales se crearon. Esta conformación del comité es una tarea bien práctica. Nosotros podemos ver, por ejemplo, que solamente hace falta hacer una reunión, escoger los empleados de la empresa, escoger los empleados que van a representar a los trabajadores y entonces entender que de 2 personas a 10 son 2 trabajadores que forman el comité. De 10 a 40 serían 4 y de 40 en adelante serían 6, dependiendo del tamaño de la empresa. Así la necesidad, así mismo se organizarían los comités. En la mesa económica que acaba de terminar, se determinó la posibilidad que fueran incluidos algunas variantes en la conformación del comité que dieran, por ejemplo, posibilidad de equidad de género y la posibilidad de que los sindicatos que estén en la empresa también puedan ser parte de los comités. Eso está por normarse, por discutirse y atenderse de tal forma que a futuro será así. Entonces, vemos pues cómo la conformación de comité es algo bien sencillo, bien práctico, que pueden inclusive ir haciendo las empresas que no tengan la autorización de apertura.
Sabemos y conocemos que hay algunas empresas que por sus circunstancias de tiempo y espacio de cierre no han podido contratar a sus empleados, pero sí les invitamos a que las que puedan ir haciendo su comité, organizando su grupo de trabajo para ver qué protocolo van a aplicar en su centro de trabajo. ¿Qué cosas deben hacer los comités? Cumplir el marco legal que ya está establecido en las resoluciones. Tienen que atender los análisis de riesgo. Es bien importante el comité que tiene que decir en cada centro de trabajo qué cosa debemos hacer, cómo debemos adecuar la espacialidad, cómo se debe hacer para el control de temperatura, qué cosa hay que hacer para mantener el aforo adecuado que dicta la norma dentro de los centros de trabajo, cuántas personas existen en el centro de trabajo y cuántas pueden ser, por ejemplo, para espacios, para efectos de la espacialidad física, enviar a sugerir que puedan hacer teletrabajo en sus casas. Este comité, a través de la empresa, debe registrarse en Mitradel y el mismo tiene que autorregularse. O sea, tiene que establecer sus funciones prácticas en cada centro de trabajo. Algunas responsabilidades así ligeras es detectar posibles casos de COVID, capacitar a los trabajadores en higiene y actualizar el protocolo, tener y divulgar material informativo, garantizar equipo de protección adecuado, revisar el cumplimiento de los protocolos y su actualización, organizar brigadas de primero auxilio, inspeccionar los riesgos, llevar una bitácora, etc. Es bien importante en esto atender dos cosas. Uno, que la norma obliga al empleador a suministrar los insumos a los trabajadores. Y dos, que el empleador tiene que hacer adecuaciones propias para la espacialidad física dentro de su área de trabajo. La norma establece que son 2 metros, pero de no poderse cumplir con los 2 metros por ciertas circunstancias, entonces tenemos que mirar cuáles excepciones se pueden hacer, ¿verdad? Hay que atender el problema de la protección respiratoria con mascarilla, con cubrecara. Hay que atender, por ejemplo, donde no se pueda hacer la espacialidad, mirar si se puede hacer una división con plexiglas, de alguna manera que pueda dividir a las personas y evitar un poco más el posible contagio. Hay una serie de acciones que se pueden hacer que son necesarias y que van a ayudar a las empresas a tener una buena calidad de vida de sus empleados y a protegerlos de la posible contaminación del COVID-19. Fíjense, el pediluvio, que es utilizado y se ha hecho popular en las empresas, no está establecido en ninguna reglamentación, pero es una adecuación práctica y fácil de evitar el contagio a través de los pies, a través de los zapatos. Y se está implementando y es bienvenido. Todo lo que sea adicional es bienvenido. De tal forma que son los comités los que tienen que ir mirando cómo van a ir ampliando y corrigiendo todo lo que son la aplicación de los protocolos. Entonces, el registro del comité nuevamente para ir llevándolos en ese camino es una reunión formal que se hace de los empleados y se hace un levantamiento de un acta que debe ingresarse después a la página virtual. Ahí le vamos a decir, ¿no? Todo lo que se está establecido va a estar ingresado a la página de Mitradel. La página de Mitradel, una vez ingresada, le va a regresar al usuario una notificación de que ya ingresó a la plataforma su comité y su protocolo para evaluarse. Entonces, dentro del Ministerio de Trabajo habrá unos analistas que miren esos documentos, que van a hacer una revisión y que van a hacer una aprobación inicial de los mismos y posteriormente se van a pasar al Ministerio de Salud por vía digital y a través de la revisión que haga el Ministerio de Salud se va a otorgar el certificado de Panamá Saludable. Es importante atender de que toda esta actividad está regionalizada geográficamente, o sea, la plataforma está constituida de tal manera de que los negocios que están en Penonomé, que ingresen sus comités y sus protocolos a la página de Mitradel, van a ir directamente a la Dirección Regional de Trabajo de Coclé. No vienen a la sede central en Panamá. Y asimismo, de allí se pasan a la sede regional del MINSA para su rápido trabajo. Igualmente va a ser en todas las provincias. De tal manera que nosotros esperamos que poco a poco, así como van ingresando, podamos hacer las inspecciones en conjunto o individuales a través de una lista, un checklist que tenemos, que más adelante se lo voy a proporcionar en esta presentación para que sepan qué es lo que se va a revisar
cuando MINSA, cuando Mitradel van a los centros de trabajo y está preparado para ellos. Entonces, los lineamientos básicos para el retorno, que son dictados en la resolución 405, son prácticamente los protocolos. Vamos a verlo rapidito para poder escuchar preguntas al respecto. El protocolo es proporcionar a las empresas y a los trabajadores lineamientos y medidas específicas que se deben seguir para la prevención del COVID-19 a fin de evitar el contagio. Y también establecer mecanismos de respuesta frente a un contagio y una alerta en la organización de trabajo. Entonces, hay una serie de protocolos que están, que van a ser documentos que van a ser pedidos en la página virtual, como el modelo que ven aquí, que también se lo vamos a proporcionar, que es el modelo de acta de conformación del comité, en la cual van a registrar los datos básicos de la empresa y los datos de los miembros del Comité de Salud y Higiene. Esos son documentos que van a ser solicitados por la página virtual. Aquí en esta propuesta, ustedes ven la matriz de los protocolos que son pedidos ante la posible reapertura de las empresas, ¿no? Antes y durante. Entonces, hay algunas medidas básicas que se deben cumplir y se deben llenar. Todo lo que se ve a la izquierda son los elementos que tenemos que tomar en cuenta para cumplir los protocolos sanitarios. Por ejemplo, ahí dice el higiene de manos frecuente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes tienen que explicarlo en la derecha y no es que nada más lo van a explicar en ese renglón, lo pueden explicar en una página entera o en 2 páginas cómo vamos a hacer para la higiene de manos. ¿Cómo vamos a hacer el protocolo para el uso o obligar a los empleados el uso de la mascarilla? Estas etiquetas respiratorias son obligatorias, o sea, eso no es si se quiere, eso está normado, que es obligatorio en los centros de trabajo. Es un problema difícil porque los panameños no estamos acostumbrados a andar con mascarilla por todas partes, pero bueno, ya nos estamos adecuando y tendremos que, mientras el COVID exista, que adecuarnos a eso y cambiar la manera cultural de hacer las cosas. Tenemos que ver también y llenar ese espacio de distanciamiento físico. O sea, ¿cuál va a ser el procedimiento que voy a hacer en mi centro de trabajo para cumplir con lo que dice la resolución del MINSA? ¿Cómo voy a hacer si no puedo tener un espaciamiento de 2 metros? Entonces, tendré los colaboradores entre 1,5 metros cada uno, que le pongo una división de plexiglas o los mando uno para teletrabajo para dar la oportunidad que exista, o varío las jornadas de trabajo para que unos vengan en la mañana y otros vengan en la tarde. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer, pero hay que explicarlas en ese protocolo. El uso de equipo de protección personal, todo el equipo de protección personal que vamos a utilizar, tiene que ser explicado aquí. ¿Cómo van a ser los horarios de restricción en el trabajo? ¿Cómo lo voy a aplicar? ¿Qué cosas debo hacer tanto para colaboradores como para trabajadores como para clientes? El control de los síntomas de los trabajadores, la toma de temperatura. Aquí también miraremos que hay que ver, por ejemplo, cómo voy a manejar los desechos, la mascarilla, los guantes, lo que se use, cómo lo debo manejar, cómo voy a hacer para poder disponerlo de una manera sin riesgo dentro de un contenedor o dentro de algún lugar que se lo pueda dirigir a los centros de aseo, ¿no? Y entonces debe existir un compromiso de la empresa de cumplir con todos esos lineamientos. En la página virtual se le otorga, como vamos a ver más adelante, un formulario donde se le va orientando al respecto. Entonces, la resolución 405, lo que acabamos de ver es esto. La matriz de los protocolos es esto lo que vemos aquí: higiene de manos, uso de mascarillas, distanciamiento, equipo de protección, manejo de desechos, horarios especiales, etcétera, etcétera. En cada uno de los cuales nosotros tenemos que ir explicando y llenando qué procedimiento vamos a hacer de acuerdo a los lineamientos del MINSA, cómo lo vamos a hacer. Eso es lo que vamos a verificar en el momento de ir a visitar los centros. Aquí vemos que la resolución 154 del Mitradel obliga y entonces a utilizar el formulario de cumplimiento y lineamiento para el retorno a la normalidad, que fue editado por el Ministerio de Salud. Ese cumplimiento en esta resolución indica que deben subirlo a través de una página web, la página que está en la página web del Ministerio de Trabajo. Lo que vemos aquí es el desarrollo de la resolución
154 y es el documento base que le va a aparecer cuando usted ingrese a la página de Mitradel y quiera subir su comité. Requisito para el cumplimiento del lineamiento para el retorno a la normalidad de las empresas post-COVID. Le va a pedir datos generales de la empresa, todos los datos de la empresa, los miembros, quienes conforman el comité, y más adelante vamos a ver cómo se accede a esta plataforma de tal manera que podamos tener una idea más clara de qué es lo que estamos conversando, ¿no? La plataforma le va a pedir a juntar una serie de documentos. Lista de trabajadores es el único documento que debe ir en Excel. Si ustedes ven aquí se le explica. La bitácora y la bitácora de la empresa y de los trabajadores es un documento que se llama bitácora, donde vamos a anotar cómo se está llevando el control de temperatura, si algún colaborador manifestó que su cónyuge o sus hijos salieron positivos, qué vamos a hacer, ¿verdad? Si se hace una jornada de sanitización dentro de la empresa, hay que anotarlo allí. Todas las novedades que tengan que ver con el desarrollo del COVID tienen que anotarse en esa bitácora. ¿Por qué? Porque esa bitácora va a servir de auxiliar al personal de epidemiología en caso tal se encuentre un cliente que es positivo o un trabajador que sea positivo. Entonces, la unidad de epidemiología va a saber a través de la bitácora cuando ese trabajador vino y dijo que se sentía mal o tenía fiebre o tenía tos o catarro o cualquier síntoma que tenga que ver con el desarrollo del COVID y lo va a orientar. El registro de capacitación tiene que estar también dentro de en un documento que va a subirse en la página, en la plataforma. La brigada de los primeros auxilios de limpieza, quienes la crean, quienes la conforman. Y tienen que ser diferentes la brigada de primeros auxilios y la brigada de limpieza. Y el personal de limpieza quedó establecido bien claro que solamente se debe utilizar para limpieza. No puede ser que en una empresa se tenga el personal de limpieza como por 2 horas y después va a ser el mismo que se va a mandar a hacer el café o va a mandar a comprar la comida o va a mandar porque es un riesgo muy alto. Hay un compromiso del comité que tiene que subirse en las reuniones ordinarias y se mantiene un uso de guía que ustedes van a ver para la matriz de llenado. Son cosas bien prácticas. Los formatos que se les pide adjuntar son esos mismos que acabo de mencionar. Son formatos y aquí se les explica cómo se adjuntan bien fáciles. Vamos a ver en la norma siguiente. Esto que están aquí es un modelo de bitácora que hicimos así al azar, pero cada empresa puede hacer la suya y tomar la referencia de cómo es que se hace la bitácora. Aquí vemos una parte de la resolución y bueno, las empresas fueron ordenadas a la apertura bloque a bloque. Tenemos el bloque 1 ya está abierto, el bloque 2 está abierto, el bloque 3 está por abrirse, siempre y cuando hay que considerar que todas estas aperturas hay que medir y hacer esta relación que es directamente proporcional, como digo yo, entre el control de la propagación del virus, la disminución de la capacidad de contagio y el comportamiento de la población. O sea, no podemos o no debemos someter a riesgo o a mayor riesgo a una población que no tiene el control sanitario debido. De hecho, los próximos bloques tienen que ver con el control sanitario de la población. A menor riesgo, entonces más posibilidad de que pues, se puedan seguir abriendo los bloques. El 4 y el 5 son bloques esenciales que se están esperando, ¿verdad? También el bloque 6, que sería el último, que son ya las ferias, los carnavales, las discotecas, las áreas donde tienen que ver mayor concurrencia o aglomeración de personas. En este bosquejo rapidito, entonces vemos cómo se trabaja el comité. Aquí vemos que hay un nivel de ingreso, hay un nivel de análisis y aprobación y hay un nivel de certificación. Entonces, el nivel de ingreso es a través de la página de Mitradel, ahí se explica, se analiza por funcionarios de Mitradel, se pasa a los funcionarios del MIDA que también lo analizan, pueden hacer la inspección física y una vez hecha esta se da una certificación de parte del Ministerio de Salud para poder otorgar el sello Panamá Saludable. Y aquí vemos un procedimiento rápido de cómo se sube el comité a la página de Mitradel. Todas las imágenes que van aquí las vamos a compartir. Usted tiene que inscribirse primero en Panamá Digital, después se le da un número de usuario, el cual usted vuelve y regresa a la página donde dice Mitradel, ingresa y se le dice entonces que haga clic en la opción de trámite para el cumplimiento de los lineamientos para el retorno a la normalidad y ahí hace clic y empieza entonces a darle cuáles son los trámites. Le da un formato que dice datos generales de la empresa. Aquí ven todos los datos de la empresa que conversamos en antes. Vemos que este documento está sectorizado
por renglón económico, o sea, la actividad económica que realiza, por región geográfica del país, dónde está, de manera tal que nosotros vamos a llevar más adelante un análisis estadístico de este control que estamos llevando de reapertura. Entonces, como pueden ver en esta gráfica también, hay un fichero, o sea, cuando usted termina de llenar esto en orden y correcto, nada más le da un clic y se sube automáticamente a la página de Panamá Digital. Pero también más adelante le pide otro paso como conformación del comité. ¿Quiénes son los miembros del comité? De igual forma le da un clic ahí. Los miembros pueden ser 1, 2, 3, los que tenga. Después al final le da un documento que adjunte los formatos que hemos hablado. El único formato que va en Excel es la lista de los trabajadores. Todos los demás van en PDF. Nada más los adjunta y aquí los sube. Donde dice subir fichero, usted va subiendo registro de capacitación, brigada de primeros auxilios, registro de reuniones ordinarias, la declaración jurada del representante legal que diga que va a cumplir con todos los requerimientos, la bitácora, etcétera, etcétera. Para atrás va a recibir entonces una notificación como la que ven aquí, donde dice que ya usted accesó el sistema y que su protocolo y comité están siendo evaluados. Entonces, esta evaluación se hace a través de un gestor de documentos que pasa a la inspección de trabajo nacional y regional, que son verificados, y después pasa al Ministerio de Salud para efecto de la inspección y de poder hacer lo propio y otorgar el certificado de Panamá saludable. Esta lista que ven aquí, que es lista de chequeo general y específico, es lo que vamos a ir a hacer el MINSA y el Mitradel a las empresas. Usted con esta lista, usted la toma en la mano y dice, bueno, cumplo con el número 1, tiene los datos generales de la empresa, sí, está conformado el comité, sí, el protocolo cumple con las guías, sí, distanciamiento físico hay, sí o no, y así vamos a ir llenando eso uno a uno, de manera tal que nos sirve de base a todas las empresas para que tengan una idea de qué va a ir a hacer el Ministerio de Trabajo y qué va a ir a hacer el Ministerio del MINSA una vez se ordene la reapertura. Y aquí está una guía de la gestión de la documentación que se hace. Todo lo que he hablado está explicado aquí. Se los voy a dejar también para que sepan cómo es que se empieza y cómo se finaliza todo el trámite del sello Panamá Saludable. Aquí tenemos también el marco legal, que es aplicado a todas las resoluciones que hemos mencionado. ¿Ya? Y entonces, las recomendaciones básicas que son establecidas por la OIT hablan de establecer un equipo bipartito que organice el retorno al trabajo, decidir quién regresa y quién no, adoptar medidas de ingeniería y organizacionales que nos permitan saber qué es lo que tenemos que hacer por medio de la medida de ingeniería y por medio de la ingeniería de organización. Adoptar medidas de limpieza y desinfección de los locales, promover higiene personal, promover protección personal y velar por el uso de estos equipos, vigilar la salud de las personas trabajadoras, considerar el factor de riesgo psicosocial, que también es bien importante, revisar y actualizar los planes de emergencia, monitorear y actualizar las medidas de prevención y control. Estos riesgos psicosociales son de vital importancia para la OIT y para el Ministerio de Trabajo, toda vez que el traslado de la actividad laboral al ámbito de la residencia o el teletrabajo está aumentando las condiciones de riesgo psicosociales de muchas personas que no estaban adecuadas a esas circunstancias. En conclusión, en tiempos de COVID, la seguridad y la salud laboral es de máxima prioridad. Tenemos que estar centrados en colaborar con los empleadores, con los trabajadores, con sus representantes en la adopción de medidas preventivas para evitar el riesgo del COVID. Buscar el diálogo social, así como lo estamos haciendo, a fin de que sea un elemento clave para poder tener un retorno seguro y saludable a los centros de trabajo y promover buenas prácticas a nivel del sector y de la empresa en la formulación de estos protocolos y la salud laboral frente a la pandemia. Tenemos que tener un espíritu de orientación, ¿verdad?, de principios preventivos, de diálogo, que nos permitan ser acompañantes en este proceso de creación de los comités. Por último, quiero decirles que el Ministerio de Trabajo, la Caja de Seguro Social, el MINSA y el MISIN, y disculpen que nos nombramos primero, vamos a ser acompañantes en este proceso de reapertura. Ninguna empresa tiene la obligación de tener el comité hecho para poder reabrir, pero sí tiene la obligación de poder entregarlo una semana después que abra, hasta 2 semanas corregido,
y los ministerios y la entidad vamos a tener 2 meses para poder hacer las inspecciones respectivas en cada centro de trabajo. Entonces, con esto nosotros terminamos la presentación y le agradecemos por habernos escuchado y vamos a un periodo de preguntas y respuestas. Con mucho gusto estaremos aquí para colaborarles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado Landero. Mientras usted estuvo presentando, por supuesto que surgieron múltiples preguntas, las cuales ya tengo anotadas, con lo cual le pido a todos nuestros participantes que tengan un poquito de paciencia. Voy a ir atendiendo según el orden de llegada, igual se pueden ir anotando. Veo que uno de los participantes nos levantó la mano. Agradezco más bien dar su pregunta por chat o por el Q&A. Tengo las dos ventanas abiertas tratando de revisar. Y en aras de cumplir con el tiempo, pues vamos a proceder con esta sesión de preguntas y respuestas, que realmente tenemos un buen tiempo y hay bastantes. Licenciado Landero, por acá nos indican que se envió la documentación requerida para suspender los contratos, pero aún no se recibe el bono. Sé que esto va un poquito más afuera de lo que es su presentación. ¿Qué pueden hacer para poder dar seguimiento a ese sentido, dado que usted también está en representación del Mitradel, ¿no? Sí, cómo no, gracias. En lo que pueda contestar lo voy a hacer. Mire, efectivamente, algunas empresas y personas llaman o indican que ellas pusieron a tiempo lo que es la suspensión de los contratos, pero que no les aparecen en la página que tiene que ver con contratos suspendidos. Al principio, cuando Mitradel solicitó la suspensión de los contratos, lo hizo a través de un correo, un único correo que estuvo en funcionamiento como 3 semanas. Pero por la demanda que hubo, nos vimos la necesidad de constituir correos regionales para cada una de las regiones, para que las empresas mandaran los correos a esas regiones. ¿Qué ocurre? Que posterior a esto, nos dimos cuenta que algunos de los registros que se habían hecho en el primer correo no aparecían en el segundo correo y no aparecen efectivamente como empresa que metió su contrato suspendido. Hay algo bien puntual. Al inicio, la resolución planteaba claramente que después de 3 días, si no recibían mensajes, se daba de hecho que que la suspensión del contrato se ejecutaba. Eso se llama silencio administrativo. Entonces, las empresas que no aparecen, para las empresas que no aparecen o que se buscan y no se encuentran, en la página web de Mitradel hay una pestaña donde se busca la empresa como que suspendió los contratos. Si no aparece en esa misma página y allí mismo donde está, le dice que vuelva a reclamar o que haga un registro nuevo. Les adelantamos que el registro va a ser válido desde el momento en que hicieron la primera suspensión, porque la norma establece que si las empresas no han hecho suspensión, entonces tendrán que correr con los salarios de los trabajadores durante todo ese tiempo. Entonces, hay que hacer ese registro nuevamente para que ingrese a la página virtual y pueda de alguna manera atenderse acá por los analistas, que pueden buscar en los correos electrónicos anteriores y ver que en efecto se subió la información y acreditarla inmediatamente. Igualmente ocurre con los trabajadores, pero a diferencia de las empresas, a los trabajadores tienen la opción de llamar al 140 y poder reportarse y también ir a sus juntas comunales y atender o manifestarse como un trabajador que tiene los contratos suspendidos y que no ha recibido el beneficio Panamá Solidario para que pueda ser registrado. Muchas gracias, licenciado Landero. También nos consultan para las empresas de construcción. ¿Deben tener 2 protocolos por separado? Uno que aplique para el área administrativa y otro para las obras. Sí, miren, cuando las empresas, y voy a aprovechar para adelantar otra respuesta, seguramente por ahí me van a hacer la pregunta. Para efecto de las empresas de construcción, si usted tiene una empresa de construcción que tiene su sede en Río Abajo, por ejemplo, donde tiene ahí 60 trabajadores administrativos, tiene que hacer su protocolo para ese sector, para el sector administrativo que está en Río Abajo. Pero su proyecto está desarrollándose en Chepo. Allá en su proyecto ya usted tiene un comité de salud y higiene iniciado y un plan de seguridad que se presentó ante esta dirección. Todos los proyectos grandes presentan los planes de seguridad ante esta dirección para ser aprobados
solamente habría que hacer la adecuación de los protocolos allá en el proyecto donde se desarrolla. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo vamos a llevar el control respiratorio? ¿Cómo vamos a llevar el distanciamiento? ¿Qué cosas vamos a hacer para que no exista posible propagación del virus? ¿Sí? O sea que si tienes una unidad administrativa, tienes que hacer protocolos, y tienes una unidad de campo desarrollando un proyecto igual. Voy a aprovechar para contestar esta pregunta que no me la han hecho. Si la empresa tiene una casa matriz o una sede central en la ciudad de Panamá y tiene 4 sucursales, o ya sea almacén, tienda, empresa, lo que sea, en el interior, tiene que hacer un comité de salud, tienen el trabajo por cada una, porque cada sector es diferente. Hay algunas que al principio nos decían que, bueno, que si yo hago una para mi casa matriz en Panamá, que queda en calle 50, y tengo 13 colaboradores o 20 colaboradores en el piso 8, entonces va a valer para tienda que tengo allá en Las Tablas, que tiene 6 colaboradores, que es una tienda y que nada más tiene un espacio de 40 metros cuadrados. No. Cada sección tiene que hacer su propio comité y su propio protocolo. En efecto, teníamos la pregunta de las sucursales también aquí listadas, así que ya la tomé como respondida. De allí, consultarle, hay una empresa que nos habla de que retornó parcialmente y que se enviaron los documentos que se solicitan, pero que se decidió cerrar y volver al teletrabajo, que si esto debe ser reportado al Mitradel. Mire, si la empresa abrió y levantó los contratos de trabajo, los activó, estamos asumiendo como inspección de trabajo que los trabajadores están en el centro de trabajo. Pero si la empresa retornó los trabajadores hacia el área de su residencia a teletrabajo, debe reportarlo. ¿Por qué? Porque la Dirección de Inspección tiene como función velar por el cumplimiento de las normas de trabajo. Y una de las cosas que estamos haciendo es mirando las empresas que están autorizadas para su reapertura y mirando, comparando el levantamiento de los contratos suspendidos y visitando los centros de trabajo para mirar que en efecto los contratos suspendidos son las personas que están trabajando. ¿Sí? Entonces eso lo estamos haciendo, así que recomendamos que sí deben reportarlo. Nos preguntan también que ¿cuándo se darán las certificaciones de empresas con bioseguridad? Miren, el proceso inicia con la subida o el ingreso de los comités y los protocolos a la página virtual. Una vez que ingrese a la página virtual, de regreso en el mismo correo, recibirá una notificación donde se afirma de que ya se recibieron sus documentos y que están siendo evaluados. Esta notificación sirve de amparo para si va cualquier inspector de trabajo o cualquier inspector del MINSA o de la Caja de Seguro Social o del MISI, para que le enseñen que ya su comité está siendo evaluado. Una vez que el comité es evaluado y pasa el filtro en Mitradel, pasa entonces al MINSA a través del medio digital. El MINSA hace la inspección y cuando el MINSA hace la inspección requerida, entonces el MINSA autoriza que se le dé la certificación de que todos los documentos están en orden y que es candidato a recibir el sello de Panamá Saludable de una forma en el tiempo. Tan pronto el MINSA pueda entregárselo, pero el MINSA es el responsable de eso. Gracias, licenciado. Bueno, ¿en cuánto tiempo se hace la inspección por parte del MINSA? Es lo que nos consultan. Bueno, la norma lo que nos permite es, y lo que estamos haciendo para que todos sepan, nosotros hemos dividido el trabajo de inspección de las empresas en varios sectores. El primero que vamos a hacer, o que estamos haciendo en conjunto con el bloque 1 y 2, son las empresas que ya están excepcionadas y que estaban trabajando durante todo este tiempo. También las empresas que están ordenadas su apertura en el bloque 1 y en el bloque 2. Nosotros hemos organizado la plataforma de tal manera que para inspeccionar solamente nos lista el nombre y la ubicación de las empresas que están en esa circunstancia. Cuando se reaperture el bloque 3, entonces nos listará las empresas que están en el bloque 3 y así estamos haciendo las inspecciones. Lo cierto es que la norma nos da el margen de 2 meses para poder hacer estas inspecciones y entregar el certificado de Panamá Saludable.
Gracias, licenciado. Perdonen, disculpen. Estos son los gajes del oficio del teletrabajo, me pido mil disculpas. ¿Por qué se requiere de que sea un profesional idóneo el tema del protocolo para más de 41 empleados? Sí, no es para más de 41 empleados, es para más de 51 empleados. Sí, primero aclarar eso. Nosotros cuando discutimos esa necesidad fue sobre todo porque dictamos una resolución como Mitradel, que fue la resolución 154. La resolución 154 establecía que todos los protocolos y todos los comités deberían ser confeccionados por un profesional idóneo en salud y seguridad en el trabajo. Entonces, como hicimos eso, recibimos posterior a eso muchas recomendaciones de diferentes grupos sociales, de universidades, inclusive en la mesa en la mesa de discusión en la comisión número 3 de desarrollo de retorno laboral y sanitario, se nos hicieron algunas sugerencias. A raíz de esto, entonces nosotros consultamos con el MISI, el Ministerio de Comercio e Industria, a ver si había, y con la Caja de Seguro Social, si había alguna medida que nos dijera a partir de a dónde necesitábamos un profesional de la salud y seguridad en el trabajo. La norma del Seguro Social establece que arriba de 100 empleados, la empresa debe tener un especialista de seguridad y salud en el trabajo permanente. Pero es lo único que establece. Pero para nosotros 100 empleados era como mucho, demasiadas personas. El MISI nos consultó y nos orientó a que fuéramos a Contraloría para que nos dijeran cuál es la base media de las pequeñas y medianas empresas. Y esa base es 51 empleados. En función de eso, tomamos de 51 hacia arriba que fuera necesario tener un especialista. Inclusive le quitamos la palabra idóneo a la resolución 155 porque se corrigió la 154, sino un especialista con conocimiento en salud y seguridad en el trabajo que posibilitara la creación de los protocolos y la firma de la creación de los comités. Y de 51 hacia abajo señalamos que puede ser cualquier miembro de la empresa, el gerente de recursos humanos, el propio dueño o algún especialista o profesional que tenga allí, que tenga nociones y conocimiento de cómo desarrollar un comité y cómo hacer un protocolo. Lo que sí pedimos es que el entrenamiento del comité pudiera ser por un funcionario especialista o una contratación externa que fuera a dar un entrenamiento rápido de cómo y qué es lo que tenía que hacer. Entonces, de eso se trata. De 51 hacia abajo puede ser el gerente, el jefe de recursos humanos, cualquier persona de la empresa, y de 51 hacia arriba sí debe ser un especialista o una persona formada en seguridad ocupacional. Gracias, licenciado. ¿Están auditando ya las empresas para que emitan el sello Panamá Saludable? Perdón, me dijo que si están... Que si se están auditando las empresas para el tema del sello Panamá Saludable. Mire, voy a decir algo aquí que a algunos tal vez le haya pasado. A raíz de que se anunció la creación del sello Panamá Saludable, hemos recibido varias denuncias aquí en la Dirección de Inspección y en el MINSA de que hay empresas a través de la red llamando y escribiéndole a diferentes empresas y corporaciones diciéndole que ellos están autorizados para hacer auditorías para el sello de Panamá Saludable. Empresas, son lugares que son especialistas en cuestiones de seguridad y salud ocupacional, empresas inclusive extranjeras que están acreditadas aquí en el país, pero no, todavía ninguna auditoría se ha autorizado ni del Mitradel ni del MINSA para efecto de que empresas privadas se autonombren y utilicen los nombres del MINSA ni del Mitradel para decir que están autorizados para hacer auditoría. Las únicas auditorías y supervisiones que se van a hacer son por funcionarios de Mitradel y del MINSA y son completamente gratis. Y allí les paso y les voy a dejar con los organizadores la presentación que acabo de dar, donde está la lista de chequeo, que es lo que vamos a ir a hacer, y esa es la auditoría que vamos a hacer para entregar la certificación y el sello de Panamá Saludable. No se ha contratado ni se ha autorizado a ninguna empresa, y que se escuche bien y que se riegue y que se diga,
Ninguna empresa está autorizada para hacer auditorías relacionadas con el sello Panamá Saludable. Ahora bien, si algún empresario quiere contratar a un especialista o a una empresa especialista en estos servicios para que le haga los protocolos y los comités y le ayuden, estos son otros 500 pesos. Pero no para auditar lo relacionado con el sello Panamá Saludable. Gracias, señor Landero. A ver, estoy revisando acá para no ser repetitiva con las preguntas. En cuanto a la página para registros de los comités, luego de realizar el proceso, no permite hacer un seguimiento del estatus, si fue revisado o aprobado. ¿Cómo le pueden dar seguimiento al estatus? Muy bien, miren, también recibimos llamadas, muchas llamadas de empresas que nos preguntan que cómo va su comité. Miren, desde el 20 de junio hasta esta fecha, nosotros tenemos cerca de 7.600 empresas que ya registraron su comité y que registraron su protocolo en la página. Antes de eso, que cuando dimos el correo electrónico, tenemos 1.870 empresas que ya estaban registradas. O sea que tenemos cerca de 10.000 empresas prácticamente que ya tienen su comité dentro de la página virtual. El hecho de que la página virtual le regrese a la empresa una notificación diciendo que su comité y su protocolo están siendo evaluados es la garantía de que tiene su comité y su protocolo eventualmente evaluados. Lo que no podemos decir un tiempo es cuando termina la evaluación de Mitradel y pasó a MINSA, porque MINSA tiene que hacer la inspección. Lo que sí le podemos decir es que la inspección de MINSA le va a llegar en el momento oportuno y de acuerdo al bloque a qué pertenecen. Porque dije anteriormente que estamos trabajando las inspecciones por bloque y por sector económico. Primero con las empresas que ya estaban excepcionadas, que tienen la obligación también de hacer su comité y de hacer su protocolo, las que estuvieron trabajando durante la pandemia. Segundo, las que están en el primer bloque, y tercero, las del segundo bloque. Una vez empiece el tercer bloque, entonces empezaremos a inspeccionar las que van en el tercer bloque. Pero así es que estamos trabajando. Gracias, señor Landero. Nos consultan acá, ¿cómo se debe mantener la confidencialidad de posibles casos si por mantener la hermeticidad de la información se puede propagar aún más la pandemia en los centros de trabajo? Bueno, mire, la resolución 405 habla claramente, y la 137, donde habla de los comités, la 405 habla claramente del procedimiento que se debe tener en los centros de trabajo, en las empresas, cuando se encuentra una persona COVID positivo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Y se dice, y se exige que el manejo de la información sea confiable. Pero esa confidencialidad no quiere decir que usted va a tener la persona sentada ahí con COVID positivo todo el tiempo. Esa persona inmediatamente, si es trabajador, tiene que ser llamado al 169 o al sistema rosa para que pueda ser orientado, ubicado hacia un centro de salud y se le dé la atención correspondiente. Si es un cliente, entonces no se le debe permitir el acceso al área de trabajo e informarle al 169 o a la policía de forma inmediata para que el cliente pueda ser orientado a un centro de salud. Entonces, tomar las medidas pertinentes. Pero el hecho de mantener la confidencialidad de los datos no quiere decir que usted va a tener la persona que está enferma ahí en el centro de trabajo. La confidencialidad va más allá, es para proteger la integridad del mismo individuo y la protección de la información que exige la norma. O sea, esos son datos privados, todos los datos de este tipo son privados que inclusive de divulgarse pueden ser penalizadas las personas. Entonces, como se trata de una circunstancia como esta, solamente puede ser vista por los funcionarios de epidemiología del Ministerio de Salud, que son los que tienen que manejar la información de la persona, dónde vive, con quién vive, cuántos son, y esa información de la persona tiene que estar anotada en la bitácora que lleve la empresa. Ok. ¿Cómo se hace, cómo hacen las empresas que no tienen brigadas de primeros auxilios? ¿Pueden ser los mismos miembros del comité?
Claro, pueden ser los mismos miembros del comité. Lo que no puede hacerse, vuelvo y repito, es que quienes formen parte del sector de limpieza o de la brigada de limpieza hagan otro tipo de actividad dentro de la empresa. O sea, el que está atendiendo la limpieza cotidiana de las áreas de los baños, de los pasillos comunes, de los comedores, de las áreas de las puertas, las maniquetas de las puertas, etcétera. No puede ser esta persona que usted a las 10 de la mañana le va a decir, ¿sabe qué? Para ahí y anda, lleva toda esta correspondencia. O para allí y anda, compra la comida. Esa persona va a estar dedicada exclusivamente para hacer rutinas de 2 o 3 veces al día, desinfectando las áreas comunes de las empresas. Pero la brigada de primeros auxilios sí puede ser personal que forme parte del comité y personal administrativo de la misma empresa que pueda participar en esta brigada. Gracias. Si puede ampliar un poco más, ¿de qué se trata el registro de capacitación? Cómo no, con mucho gusto. Miren, muy buena pregunta y perdonen que se me había olvidado siquiera señalarlo. Mire, el registro de capacitación no es otra cosa que una constancia o una nota donde firmen los miembros del comité, donde se les diga que a ellos se les capacitó en conocer en qué consisten los protocolos, cómo se van a utilizar las mascarillas, cómo se va a tomar la medida de distanciamiento, cómo se va a tomar la temperatura, etcétera, cómo es la organización de trabajo de la empresa desde el punto de vista sanitario. Ese es como un acta de reunión donde conste que se hizo todo eso y debe ser firmada por la autorizada o certificada por la persona que dio el seminario o la charla o la inducción o la preparación de la capacitación. Ahora mismo, el Ministerio de Trabajo, a través del Instituto Panameño de Estudios Laborales, está desarrollando estas capacitaciones de forma gratuita. Estamos en la 4ª semana, lo vamos a hacer 12 semanas. Las personas pueden inscribirse directamente en el IPEL o escribir al IPEL, que la dirección es ipel@mitradel.gov.pa y decir que tienen interés en participar completamente gratuito y recibirán una capacitación de 2 horas durante 4 días, 2 horas diarias durante 4 días, de manera virtual, de manera tal que al final del 4º día van a recibir entonces el diploma de participación en la capacitación. Ese diploma sirve como constancia de que recibió la capacitación sobre los comités de higiene y seguridad en el trabajo. Eso reemplaza la posibilidad de también contratar una persona y hacer una charla también virtual a todos para que sepan, pero tiene que haber un registro. Tiene que constar en acta de que se dio la capacitación y eso es lo que se está pidiendo. Gracias, licenciado Landero, y ahí dar la pequeña cuña de que a través de la Cámara de Comercio también estamos apoyando al IPEL, así que los miembros interesados en participar nos pueden escribir a nuestros correos info@panacamara.org o educación@panacamara.org. Se le apagó el micrófono. Disculpe. No, decía que hemos estado llevando de la mano con el IPEL también esas formaciones. Continuamos acá ya los últimos 10 minutos que nos quedan. El MINSA emite la incapacidad o certificación de aquellos empleados que no tienen COVID, pero se les manda cuarentena porque se tuvo contacto con un familiar que salió positivo. Bueno, fíjese, hay una discusión en este momento al respecto. La norma dice que el MINSA debe dar una incapacidad, ¿sí? Pero existe una preocupación que es real, que desde el principio que se inició la pandemia, esta discusión ha estado aguantada a ver quién es que tiene la responsabilidad, porque la incapacidad de que me preguntan, sobre todo va dirigida a ver la posibilidad de que se declare un resarcimiento. Obviamente se le reconozcan los días de incapacidad a la persona, pero resulta que la existencia del COVID en los trabajadores ahora mismo no está declarada como una enfermedad ocupacional. Solamente para los que salen positivos, que sí se les reconoce la incapacidad, y a los trabajadores
que se le reconoce como enfermedad ocupacional solamente a los trabajadores que están en riesgo directo con el tratamiento de la enfermedad, o sea, los trabajadores de la salud. ¿Qué ocurre en el ámbito nacional? Que las personas son enviadas precautivamente a su casa en cuarentena porque salió alguien positivo y la persona no puede trabajar durante 14 días, un ejemplo, y debería dársele una incapacidad. Pero ¿qué ocurre con la incapacidad? Al momento que llega a la caja de seguro social a hacerse efectiva, entonces no se la reconocen porque no estaba enfermo, porque no es positivo. Y ocurre lo mismo con quienes siendo positivos se curan y entonces después que está ya curado, que le hacen las 2 pruebas y está curado, perdón, antes que le hagan las 2 pruebas, lo mantienen 9 o 14 días más, de verdad, en su casa para efecto de la evolución de la enfermedad, pero no le dicen que no es positivo, simplemente está en observación. Y eso ocurre lo mismo que ocurre antes de o el que está preventivamente en cuarentena. Esa es una discusión que se está teniendo a nivel del Ejecutivo y son discusiones que se tuvieron en la mesa económica y son discusiones y situaciones que se van a solventar en los próximos meses a través de algunas normas que digan quién es el responsable por pagar la incapacidad de estas personas. Ok, nos consultan acá que si se tiene pensado asignar un número de control por empresa en donde se deje constancia del registro del comité y si se puede dar seguimiento del trámite. Sí, correcto. Miren, sí hay un número de control, pero el trámite debe culminar en el término de 2 meses después que se le da la autorización de apertura. O sea, la ley nos obliga, entrando la apertura, a que las empresas registren su comité la primera semana, que tengan una semana adicional para corregir o subsanar, o sea, van 2 semanas. Pero además de eso, le da 2 meses a la inspección del MINSA y a la inspección de trabajo para poder hacer las visitas y otorgar la certificación. Entonces, ese es el tiempo en que debe medirse, ¿no? 2 meses mínimo. Es lo que nosotros debemos tener para poder otorgar la certificación a través del MINSA y hacer la inspección respectiva. Licenciado Landero, mientras continuamos con las preguntas, acá hay quienes nos piden si puede volver a poner en pantalla la lista de chequeo general y específicas que se van a auditar. Aquí está. De todas maneras, yo se lo voy a compartir, pero miren, se lo voy a leer rapidito. El inspector va a llegar al centro de trabajo y va a verificar los datos generales de la empresa, y pone sí o no aparece algunos comentarios. Si tiene su comité conformado, y hay otra cosa que quiero aclarar aquí. Cuando el inspector va a la empresa, necesariamente no debe estar todo el comité ahí como un comité de bienvenida, sino que simplemente tiene que mostrarle con los documentos de que está conformado. Tiene que ver el inspector si se cumple con las guías y el lineamiento del MINSA. ¿Cómo lo va a ver? Bueno, viendo cómo ejecutan el cumplimiento, la higiene de mano, uso de mascarilla u otras medidas que tengan que ver, ya las mencioné antes, por ejemplo, la careta o la división con estos plexiglas, etcétera. El distanciamiento físico, cómo se cumple, si se cumple o no. Nosotros tenemos una empresa que es de un call center que tuvo que quitar todo el mobiliario y distanciar el mobiliario a 2 metros de cada uno de sus colaboradores para poder volver a llamarlos. El uso de etiqueta de protección de acuerdo a la actividad que se realiza, porque eso, las etiquetas de protección o los equipos de protección personal van de acuerdo al riesgo que se tiene en los centros de trabajo. Entonces, eso también se va a medir. La desinfección de superficie, se tiene que estar en la bitácora señalado que cada tiempo se hace eso. Cómo se hace el manejo de desechos. Si tiene horarios especiales de restricción por número o personas de teletrabajo, se va a monitorear los síntomas de los colaboradores y los clientes, cómo usted los está llevando, si tiene eso anotado en la bitácora, de la temperatura que tienen los trabajadores cuando entran, los clientes, el acta de compromiso de la empresa, si efectivamente la subió a la plataforma, si la tiene físicamente ahí en su documento, la bitácora
dice de empresa para el seguimiento del protocolo y la bitácora de todos los trabajadores, que es prácticamente lo mismo, ¿sí? El registro de capacitaciones que estamos hablando, quiénes forman la brigada de primeros auxilios, y aparte quiénes son de la brigada de limpieza o el grupo de limpieza, y discutíamos nosotros en la mesa económica que este grupo de limpieza pudiera ser también terciarizado, o sea, una empresa de afuera que venga a hacer el aseo, que contrate personal que haga el aseo cotidianamente. Es bien importante que sepan los oyentes que todas las empresas que contratamos, todas las que vayan a hacer una actividad dentro de los centros de trabajo, tienen previamente, junto con la cotización o con la oferta, que entregar la constancia de que tienen su comité registrado, o por lo menos en evaluación. Hay que entregar los registros de la reunión ordinaria, el acta de compromiso de creación del comité, la lista de los trabajadores y el protocolo por quién fue confeccionado. Bien importante, los protocolos que son confeccionados por las personas que tienen conocimiento, son idóneas. Tienen que dar una muestra de preparación o de conocimiento y tienen que aportarla en la página virtual. ¿Cómo se aporta esta muestra? Con un certificado de idoneidad o con un diploma del INADE o con un diploma universitario o de técnico. O sea, tiene que dar muestra de conocimiento a través de esos hechos que tienen que ser subidos a la página. Y esta lista es lo que se va a revisar o lo que nosotros podemos considerar la auditoría que vamos a hacer en los centros de trabajo. Obviamente, como no va a haber penalización por un tiempo, mientras que se regulen los comités, esa auditoría, en la sección donde dice comentarios, dirá, por ejemplo, y que se le deja un acta de mejora. Y el acta aparte se le dirá, bueno, tiene 10 días, 15 días, 2 semanas, 4 días para poder mejorar esto y esto y esto y esto y volver a hacer una reinspección. Ningún centro de trabajo puede recibir el sello, la certificación de Panamá Saludable si no pasa esto que vemos aquí. Entonces, es bien importante que lo tomamos en cuenta. Yo se lo voy a proporcionar por correo electrónico para los que tengan interés, lo tengan. Gracias por respondernos eso, porque bueno, sí, hemos tenido varias preguntas de si podremos compartir la presentación vía correo electrónico. Sí. Está autorizado para que la compartan a todo el que la quiera. Alguien pregunta que qué es exactamente el acta de compromiso de la empresa. El acta de compromiso de la empresa es un acta formal que la empresa se compromete a cumplir con los lineamientos que están establecidos en las resoluciones 137, 154, 155 de Mitradel y la 405. O sea, es el compromiso como persona jurídica de que dice, yo me comprometo a hacer esto, y la tiene que firmar el representante legal. Bueno, acá con respecto a las micros o pequeñas empresas, por ejemplo, si una empresa es de 5 personas, ¿cómo hacen la brigada de primeros auxilios? ¿Es necesaria la capacitación, etcétera? Bueno, si la empresa tiene de 2 a 10 personas, debería ser el comité por 2 personas. ¿No? 2 personas son del comité, ya quedan 3 disponibles, una de ellas o una contratación independiente de que pueda ser la persona que tenga que ver con la brigada de limpieza. O sea, el nombre brigada también se nos cuestionó, porque si una brigada parece un pelotón de compañía de combate de 120 hombres, y en realidad no es así. Puede ser un grupo o una persona que es la encargada de la limpieza. Lo que sí es cierto que tiene que estar establecida y señalada claramente. Ok, a ver, tenemos tantas preguntas que estoy acá tratando de filtrarlas para que no seamos repetitivos. Los inspectores han sido capacitados de manera similar, ya que como hay varias participantes que tienen sucursales en diferentes partes, como ya habíamos abordado, y entonces a veces las respuestas de los supervisores son diferentes, digamos, ¿no? Sí, mire, nosotros hemos procurado, como en este mismo momento que estamos conversando, la señora subdirectora se tuvo que separar porque tenemos un entrenamiento en todo el Mitradel sobre la aplicación de las medidas de bioseguridad en los centros de trabajo, no solo de trabajo común, sino también de Mitradel. Está siendo dictada por el Ministerio de Salud en este mismo momento durante 2 horas hasta las 11 de la mañana, en todo el país. Entonces nosotros cotidianamente estamos entrenando a nuestros funcionarios para que sepan qué cosas hay que ir y qué cosas hay que ver.
Y bueno, lastimosamente no todos tienen la misma preparación. Nosotros tenemos un año, acabamos de cumplir un año en esta dirección y estamos procurando tener un nivel de profesionalismo que se vea y se distingue, ¿no? Y se distinga ante los usuarios, que son los empleadores y los trabajadores. Y de verdad que creemos que lo que estamos haciendo con los comités, por lo menos el entrenamiento de saber qué cosas hacer, estamos siendo bien puntuales. Cada día nos llaman de las diferentes regionales preguntándonos qué cosas se hace en este aspecto y nosotros los orientamos. De hecho, la lista que ustedes ven aquí, que son de aspectos de chequeo general, va a ser la herramienta fundamental que vamos a tener cuando vamos a hacer una inspección sobre aplicación de normas COVID. Y diferente es que vayamos a hacer una inspección sobre el cumplimiento de las normas de trabajo, ¿sí? Entonces, todo en su contexto, ¿no? Estamos haciendo el esfuerzo y deberían todos los inspectores estar claros que tienen que participar y tienen que decir las respuestas claras cuando se les pida a través de los usuarios. Bueno, ya siendo los últimos 5 minutos que nos quedan, si el comité recomienda que parte del personal trabaje en sitio y el resto en modo teletrabajo, ¿estos empleados en teletrabajo deben ser reportados al Mitradel? Correcto, correcto. Miren, el teletrabajo está establecido por la ley 126 de enero de este año, reciente, sin saber que iba a venir los asuntos de la pandemia. Nosotros como Mitradel propusimos ante la Asamblea, con instrucciones del Ejecutivo, la ley de teletrabajo. La ley se aprobó, la ley se firmó, la ley está en vigencia. No está regulada. Hace 2 días, el Mitradel, a través de nuestra ministra, convocó a la mesa tripartita para que se dicten algunas guías para regular la ley de teletrabajo. Entonces, esa ley de teletrabajo se va a regular. Y en efecto, por la experiencia de otros países, hemos visto que trabajar en casa también acarrea ciertas obligaciones de parte del trabajador, pero también del empleador. Por ejemplo, la ley dice claramente que el empleador es el que tiene que suplir un servicio de internet y llevar una serie de costos de equipos si en caso tal requiere que el trabajador esté en su casa. Pero también hay que entender que el trabajador tiene que ser sometido a una serie de obligaciones de cumplimiento, de evaluación y de medición de su rendimiento para efecto de beneficio de la empresa. Y todas esas cosas están viniendo como una parte del trabajo del futuro. Y lo más complicado que no se mide, que debemos ver y que debemos atender es la parte de riesgos psicosociales. O sea, el trabajador en su casa está expuesto a la convivencia natural de la familia. Y entonces, como por ejemplo en el evento que le ocurrió a ustedes no hace unos minutos, ¿eh? Todos estamos en evento de eso. Yo tengo un familiar que tiene teletrabajo, pero su turno es de 8 de la noche a 6 de la mañana. Y entonces, mientras todo el mundo duerme, él está en la sala trabajando. Hay que ver, decía ayer un expositor, los riesgos ergonómicos, si tiene una silla correcta, si tiene el equipo correcto, si va a tener hora de descanso, porque algunas personas se están quejando desde ya que trabajar en casa es más horas que uno lo que le invierte trabajando en la empresa. Y de repente es cierto, porque a mí me ocurre como funcionario público, a las 6 de la tarde a mí me suena el teléfono de aquí del escritorio que me lo llevo para mi casa para preguntarme cosas que yo estoy en mi casa y que debo estar en mi tiempo libre. Tengo que contestar y tengo que atender. Entonces esas cosas tienen que regularse, pero sí debe reportarse todos los trabajadores que están en teletrabajo y que están en su casa. Bueno, ya una última pregunta de una empresa que es una industria que está en el bloque 2, pero el punto de venta de lo que produce su industria, es decir, es industrial y comercial al mismo tiempo, está en un mall. Uno está abierto y el otro no. Se requieren de 2 protocolos distintos en estos 2 lugares. Supongo que es parecido a las sucursales. Perdone, que no le escuché. Me dijo que está en un mall. Perdone. Sí, se trata de un industrial con un aspecto comercial, ¿no? Y básicamente la pregunta es que si se requieren de 2 protocolos distintos, ¿no? Sí, de efecto. Nosotros hemos estado conversando también con la Asociación de Propietarios de Centros Comerciales, de Administradores de Centros Comerciales. Y entonces una de las cosas que se discutía también en la mesa sanitaria es la necesidad de que si se le toma la temperatura al cliente a la entrada de uno de los centros comerciales,
también debe tomársela en el momento que llega al punto de venta o a la tienda. Entonces, debe hacerse dos comités distintos y dos protocolos distintos. Uno en el área industrial, donde está ubicado por el centro de trabajo por su particularidad, que no va a ser el mismo protocolo que se aplique en su área de distribución o de venta. Bueno, muchas gracias, señor Landero. Sé que los participantes quedaron muchas preguntas por atender, les pedimos disculpas, tratamos de abordar la mayoría de ellas. Como bien señaló el licenciado Landero, vamos a compartir con ustedes esta presentación y el vicepresidente José Ramón Icaza, quien está con nosotros, quiere dar unas últimas palabras de despedida. Adelante, vicepresidente. Bueno, licenciado Landero, de parte de la Cámara de Comercio, deseamos agradecerle por este tiempo que nos ha brindado en la mañana de hoy, básicamente para aclarar muchas de las dudas que tienen nuestros agremiados en relación a cómo aplicar las resoluciones que hemos estado conversando y sobre todo cuáles fueron esos grandes acuerdos que se llegaron en la mesa 3 de retorno gradual, el cual usted ha podido explicar de una manera muy clara y concisa. Así que deseamos nuevamente agradecerle por eso, por esta presentación, y esperamos entonces contar con la presentación y los documentos, la lista de verificación, que es muy importante para todos nuestros agremiados, de manera tal de que puedan adecuar sus empresas para el próximo apertura de los negocios, de las industrias y de los proyectos de construcción. Así que nuevamente muchas gracias. Gracias a ti por su participación. Adelante, licenciado. Sí, gracias. No, yo quería, como en nombre de la señora ministra y de nuestro ministerio, darle las gracias también a ustedes por la oportunidad que nos dieron y decirle a todos los oyentes que estamos a las órdenes. Ustedes pueden consultarnos a través de la página del ministerio, inclusive llamarnos al 504-4112, que es nuestra dirección de inspección, y aquí estaremos con gusto. Estamos en un tiempo que vamos a estar los próximos 4 meses de acompañamiento, de orientación y de guía. No es nada difícil, es una tarea simplemente de cambio de metodología, de la forma de trabajar, de nueva actitud cultural frente a lo que es la protección y la bioseguridad. Entonces nosotros le invitamos a que hagamos el esfuerzo y no esperemos a que se autorice la apertura de bloque para que estén los comités en la página virtual de Mitradel. Gracias a todos por escucharme y seguimos a la orden aquí en la Dirección de Inspección. Buenos días a todos. A los interesados de los cursos de IPEL a través de la Cámara de Comercio nos pueden escribir a educacion@panacamara.org. De igual manera, aquellos que estaban preguntando por la certificación, las mismas les estarán siendo llegar vía correo electrónico en la próxima semana. Gracias a todos y buen día.